¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estaremos hablando si realmente vale la pena dejar todo atrás en los países donde nos encontramos por venir a vivir aquí en Estados Unidos. Por eso les vamos a estar tocando varios temas como trabajo, educación, seguridad, entre otros. Así que si ustedes quieren saber cuáles son esos puntos importantes y pues también nuestra opinión, quédense hasta el final de este video. También los invitamos para que se suscriban a nuestro canal, denle click a la campana para que sean notificados cada vez de que subamos un nuevo video. Y no olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en TikTok, Instagram y Facebook como Living the North. Por cierto, para los que no nos conocen, yo soy Paula. Y yo soy Alexis. Y esto es Living the North. Y bueno, ahora sí comenzando, uno de los puntos más importantes que consideramos es el trabajo. Pues porque el trabajo es pues cómo te vas a mantener, ¿no? Aquí en este punto es supremamente importante aclarar que si uno viene como turista o como estudiante no es legal trabajar. Bueno, en el caso del estudiante sí hay una posibilidad, solo si haces un OPT, que de este tema ya hablamos en un video que por cierto por aquí se los dejamos para que vayan y lo vean. Pero en este punto cabe rescatar que hoy en día hay muchísimas ofertas de trabajo para todo el mundo, todas las edades. Aquí no importa si eres viejito, joven, grande, como lo llamen en sus países, hay muchas ofertas para todo el mundo. Tienes toda la razón, hay una gran oferta laboral en este momento, pues todo a causa de la pandemia, cambios económicos que se han venido presentando y los pagos o los sueldos también dependen de acuerdo al puesto, el tiempo que tú puedas trabajar, etcétera, etcétera, pero pues hay que considerar estas cosas antes de venir aquí. Y bueno, acá en estos temas monetarios, mucha gente cree que aquí en Estados Unidos regalan el dinero y que eso, mejor dicho, es súper fácil. Y no, o sea, no es así. Aquí la gente trabaja muy duro, hay gente que trabaja hasta 12 horas al día, que ni siquiera come por estar trabajando y manteniendo a sus familias en sus países. Esto es uno de los mitos que uno más escucha en diferentes países, que uno aquí barriendo encuentra billetes, monedas, pero nosotros hasta el momento no lo hemos encontrado. Pero si ustedes saben dónde podemos ir a encontrar esos billetes, por favor déjenos aquí en los comentarios porque tenemos que ir súper rápido. Bueno, y continuando con los temas importantes, la educación es uno de ellos. La gente piensa que la educación aquí es gratis y no es del todo así. De pronto sí, digamos, para los niños hasta cierta edad, colegios públicos sí son gratuitos, pero ya para pues ya la universidad o pues otros cursos ya más profesionales no es gratis. Como lo menciona Paula, no es gratis, pero hay algunos sitios donde pueden ofrecer algunos estudios gratuitos, puede ser de inglés, que es lo más habitual que se ve, pero no es que te vayan a dar un certificado como que cumpliste cierta cantidad de horas estudiando aquí, ¿no? Y también pues queremos aclararles que como estudiante internacional lo habitual es que el costo de la matrícula sea mucho más alto, hasta 2-3 veces más de lo que puede pagar un ciudadano estadounidense. Esto más o menos para que se hagan cuentas mentales, si una persona ciudadana paga $4,000, un internacional perfectamente puede pagar $15,000, $20,000 por el mismo curso. Otra cosa que uno suele escuchar en su país es que en Estados Unidos todo es facilito, y cuando decimos facilito es que nos referimos que digamos que ir al banco, que ir a comprar la comida, que transportarse. Pues en cierto modo, pues aquí afortunadamente en Chicago donde nos encontramos hemos corrido con la suerte de tener como ese choque cultural, esa gran diferencia en hacer algunos trámites que realmente han sido mucho más fáciles y mucho más rápido aquí comparándolo del país del cual venimos. Como dice Alexis, sí es más fácil. De hecho, en las compras, cuando uno va a hacer compras por internet, todo es muy rápido. Si te dice llega a tal hora, a esa hora te llega. Lo puedes rastrear y pues también lo mismo con el transporte. Por la aplicación puedes pagar, controlas a qué horas llega el bus, a qué horas sale, o sea, todo es muy como eficiente, diría yo, entonces es algo que sí nos gusta mucho. Y ya que tocas ese punto de las compras, que yo pienso que a cualquier persona en la vida le ha pasado que compra algo, no le gustó y lo quiere ir a devolver y se le vuelve un dolor de cabeza, aquí no pasa. Nos ha ocurrido que compramos cosas defectuosas o que no nos gustan, simplemente lo que hacemos es, si lo compramos en una tienda, vamos y lo devuelven, nos retornan el dinero, o si lo compramos por internet, iniciamos el proceso por la aplicación y ya, no le ponen a uno problema, que firme aquí, que llene acá, nada de eso. Eso es algo que puedo decir que nos ha encantado y, o sea, consideramos que
O sea, es un punto ganador para este país. Continuando con estos puntos importantes, el idioma es uno de ellos. Y les decimos esto porque en muchos mensajes nos preguntan que si deben saber inglés para venir acá a Estados Unidos. Nosotros consideramos que es importante tener al menos un nivel básico de inglés, aunque aquí en Estados Unidos, bueno, especialmente en Chicago, hay muchas culturas, entonces pues diríamos que sí es importante, pero pues también depende en dónde te vayas a desenvolver. Como tú lo dices, hay ciudades que tienen muchos hispanos, podemos destacar Florida, New Jersey, en fin, pero es lo mejor que tengan un inglés aunque sea básico, porque pues nunca sabes cuándo te vas a encontrar con una persona de la India, de China, un americano, y pues una conversación básica porque te perdiste por lo que sea, pues te va a ayudar y pues para nosotros, así la gente diga, no, ya se habla más español, no lo necesitan, pues también es como en cada quien para defenderse, porque imagínense si se van para Alaska, allá no creo que encuentren muchos latinos. Además que como Alexis lo dice, es importante para defenderse, pero también cuando vas a buscar trabajo, porque te exigen normalmente que hables pues o inglés y español o pues otro idioma, depende de donde estés buscando trabajo, pero sí te ponen normalmente el inglés. Tal vez una de las cosas que más duro le pega a uno es la comida y muchos se preguntarán, bueno, ¿será que si me voy para la ciudad puedo encontrar mi supermercado latino, chino, indio, lo que sea? Bueno, contamos con la fortuna aquí en Chicago, como ya lo resaltamos, que es multicultural, entonces hay como sus comunidades, se encuentra el mismo supermercado y ahí pueden encontrar el producto específico. Nosotros hasta el momento nos han hecho falta algunos productos, pero creo que no ha sido grave. Como lo decimos, hay mucha oferta para mucho, o sea, depende de la cultura, entonces pues no hay problema. Sí hay obviamente como que los productos que importan deben tener como ciertas especificaciones, entonces pues no es que se consiga todo igualito, no, algunas cosas sí, pero pues no todo, pero sí. De hecho hay algunas cosas que saben diferente, pero pues hay que confiar en nosotros. Bueno, y otro punto a tener en cuenta es el tema de la vivienda. ¿Dónde me voy a quedar? ¿Cuánto me va a costar? Y aquí en este punto les queremos contar que las rentas están muy costosas. Y bueno, en este punto ya hicimos un video que se los vamos a dejar aquí, donde pues les contamos el proceso que normalmente se hace cuando uno va a rentar. Para que lo tengan en cuenta, si piensan rentar un apartamento de una habitación, un ejemplo, en este momento se están encontrando desde los $1,000 en adelante, fuera de servicios, de utilidades, entonces ahí ya pueden ir ustedes haciendo cuentas. Y bueno, estos son a grandes rasgos los puntos importantes, pero hay uno que no hemos tocado y es... ¿Cómo me voy a ir para allá? ¿Qué visa necesito? ¿Qué debo hacer para llegar a Estados Unidos? Todo esto depende del propósito de su viaje. Muchos quieren venir de turistas, perfecto, otros quieren venir como estudiantes, otros afortunados encuentran un trabajo y los patrocinan, también es una opción, es más difícil, pero es una opción. Otras personas se casan con un ciudadano americano, también es válido, y esas son como las más populares. Así es, estos son algunos de los procesos, porque hay algunos otros, pero para que tengan en cuenta, cada proceso tiene un costo, tiene un tiempo de duración, no es que diga hoy me levanto con ganas de irme para Estados Unidos y mañana estoy allá, no, son procesos que toman su tiempo, son procesos que requieren una planeación, también una provisión monetaria, porque no es como que llegué y ya mañana me organicé, encontré todo, no, todo toma su tiempo, pero pues de acuerdo a nuestra experiencia para nosotros ha valido la pena hasta el momento. Y bueno, mi gente, si les gustó este video, déjenos un like o déjenos un comentario diciéndonos como qué video les gustaría que les contáramos de nuestra experiencia aquí en Estados Unidos y con gusto lo vamos a considerar. Estamos súper abiertos a contarles nuestras experiencias, no olviden suscribirse a nuestro canal, denle ahí clic a la campanita, también síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video. Bendiciones a todos.